¿Por qué Dios tarda tanto en responder justo cuando más lo necesitamos? ¿Por qué parece que en los momentos más oscuros de la vida el cielo guarda silencio? Y si te dijera que hay un motivo divino detrás de cada espera, un misterio celestial escondido en cada retraso, y que ese aparente silencio de Dios es en realidad una preparación invisible para algo que cambiará tu vida para siempre. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un estudio bíblico, es una llave espiritual. Una puerta hacia una verdad que muy pocos descubren. Hoy vamos a desentrañar uno de los secretos más dolorosos, pero también más poderosos de la vida cristiana, el tiempo perfecto de Dios. Y si te dijera que confiar en el tiempo de Dios puede ser la diferencia entre una vida frustrada y una vida llena de propósito, paz y dirección divina, porque detrás de cada oración no contestada hay una historia que Dios está escribiendo con su mano, una historia que aún no ha llegado a su clímax. Y si hoy estás aquí, no es casualidad. Tal vez esta sea la señal que tu alma llevaba días, semanas o incluso años esperando. La mayoría de las personas desesperan cuando Dios no actúa según su calendario. Pero pocos comprenden que esa demora aparente es en realidad una sinfonía que Dios está afinando en el silencio, y tú eres parte de esa melodía. Durante los próximos minutos voy a revelarte pasajes, historias y principios bíblicos que abrirán tus ojos espirituales. Verás que hay una lógica divina, más alta que la nuestra, que guía los tiempos, las estaciones y las respuestas. Vamos a recorrer juntos un viaje por la palabra de Dios, donde descubrirás por qué esperar puede ser el acto de fe más grande, y cómo esa espera está cargada de propósito y bendición. Este no será un video cualquiera. El Espíritu Santo tiene un mensaje específico para ti, una respuesta que solo entenderás si te quedas hasta el final. Y si sientes ahora mismo que estás en un desierto, si sientes que Dios te ha olvidado, prepárate, porque quizás lo que está tardando no es una bendición, sino tú en estar listo para recibirla. Comenta ahora, como un acto de fe, paz en Cristo. Esa frase no es un simple saludo, es una declaración espiritual. Al escribirla, estás declarando que tu alma se rinde al tiempo perfecto de Dios, que eliges confiar, incluso sin entender. Dale me gusta a este video si crees que este mensaje puede llegar a alguien que lo necesita, porque cuando haces eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a miles de personas que, como tú, están buscando una palabra de dirección. Estás siendo un instrumento de Dios para difundir esperanza. ¡Felicidades por eso! Suscribirte a este canal es más que seguir contenido. Es construir un altar digital donde muchos vienen a buscar consuelo y revelación. Muchas personas usan estos videos como su única iglesia, su única guía espiritual. Por eso tu participación es vital. Si aún no lo has hecho, este es el momento de unirte a esta comunidad de fe. Cada vez que inicias uno de nuestros estudios y escribes paz en Cristo, estás diciendo al mundo espiritual, estoy listo para oír lo que el Señor quiere decirme hoy. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que Dios ha estado esperando darte para desbloquear esa bendición por la que tanto has orado. Así que alista tu corazón, apaga las distracciones. Este es un momento sagrado. Lo que estás a punto de aprender puede transformar tu forma de ver el tiempo y la espera. Vamos a comenzar con el estudio. Número 1. Cuando la espera duele. Hay momentos en la vida en los que el alma se sienta en una sala de espera invisible. El reloj parece detenerse, y cada segundo se convierte en una carga emocional difícil de sobrellevar. El dolor de la espera no siempre viene de la ausencia de una respuesta, sino de la incertidumbre de no saber cuándo, cómo o si llegará. Es en ese punto donde muchos sienten que la fe comienza a temblar,
que las oraciones rebotan en el techo y que el cielo se ha cerrado. Pero el dolor de la espera no es señal de que Dios esté lejos. Es más bien una evidencia de que algo se está gestando en el mundo espiritual. Es como la semilla que, al ser plantada, desaparece por completo bajo la tierra. Nadie ve lo que sucede en las profundidades. No hay flores, no hay hojas, no hay fruto, solo oscuridad. Pero eso no significa que esté muerta, significa que está viva y creciendo. La Biblia está llena de hombres y mujeres que vivieron temporadas de espera que desgarraron su alma. José fue vendido, acusado injustamente y olvidado en una cárcel por años, antes de ver cumplido el sueño que Dios le había dado. David fue ungido como rey, pero pasó años huyendo por su vida antes de sentarse en el trono. Ana lloró durante años por un hijo, mientras otras sí lo tenían. Y aún así, todos ellos fueron parte de un plan que requería tiempo para madurar. ¿Cuánto más, Señor? Es una de las preguntas más sinceras que nacen del corazón del creyente, pero esa pregunta no ofende a Dios. Al contrario, muchas veces es el suspiro de una fe que, aunque herida, sigue creyendo. La espera no es castigo, es el taller de Dios. Allí pule, moldea y fortalece. Cada día sin respuesta es un día más en el que Dios está preparando algo dentro de ti antes de entregarte lo que viene fuera de ti. Y es que Dios no está tan interesado en lo que tú logras, sino en quién tú te conviertes. Por eso a veces no abre la puerta cuando tú la tocas, no porque no quiera, sino porque sabe que al otro lado de esa puerta hay una bendición que podría aplastarte si no estás listo. Entonces te hace esperar, te enseña a respirar hondo, a mirar al cielo en silencio y a confiar en su voz, incluso cuando su voz parece haber callado. La ciencia ha demostrado que el cerebro humano detesta la incertidumbre. De hecho, estudios neurológicos revelan que la mente prefiere una mala noticia inmediata a una espera indefinida. Por eso, la ansiedad crece cuando no sabemos qué viene. Pero la fe no opera como la lógica humana. La fe dice, aunque no vea, creo. Aunque no entienda, espero. La fe es la rebelión santa contra la desesperación. Imagina el capullo de una mariposa. Dentro de ese cascarón aparentemente inmóvil ocurre una de las transformaciones más milagrosas de la naturaleza. Si alguien lo abre antes de tiempo, la mariposa morirá. ¿Por qué? Porque necesita el esfuerzo de romperlo para fortalecer sus alas. Así también es la espera. No se trata solo de lo que recibes al final, sino de lo que se fortalece dentro de ti durante el proceso. A veces pedimos señales, pero Dios está más interesado en enseñarnos a caminar por fe. A veces rogamos por respuestas, pero el cielo calla, no por desprecio, sino por amor. Porque a veces el silencio de Dios no es su ausencia, es su presencia vestida de misterio. Querido oyente, si hoy estás atravesando una etapa de espera, no te desesperes. Dios no se ha olvidado de ti. Cada lágrima que has derramado en secreto está siendo recogida por el mismo que diseñó tu propósito. Él no está ignorando tu clamor. Está trabajando en silencio, como un artista que no revela su obra hasta que está terminada. Y cuando Él diga, ahora, todo tendrá sentido. Hay quienes abandonan justo antes del milagro, pero tú no eres de esos. Si estás aquí, escuchando esto, es porque el Espíritu Santo te ha traído para recordarte que la espera también es parte del plan. No estás detenido, estás siendo preparado. Y quizás, solo quizás, el dolor que ahora sientes sea el indicio de que algo glorioso está por nacer. Número 2. Dios no se retrasa. Dios no improvisa. Él no trabaja con el reloj humano ni actúa bajo presión. Su tiempo no es medido en segundos ni en fechas del calendario. Él se mueve en la eternidad, en una dimensión donde cada segundo está cargado de propósito. Y aunque muchas veces sentimos que se está tardando,
La verdad es que Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. En nuestra mente limitada, asociamos rapidez con eficacia y lentitud con negligencia. Pero en la economía del reino, muchas veces lo que parece una demora es exactamente el ritmo perfecto del cielo. Hay una sabiduría escondida en la manera en que Dios ordena los tiempos, y cuando lo comprendemos, aprendemos a descansar incluso cuando la espera se prolonga. El apóstol Pedro escribió que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Qué significa eso? Que el tiempo, tal como tú y yo lo conocemos, no limita a Dios. Él no se atrasa. Él espera el instante preciso, el lugar indicado y las condiciones exactas para manifestar su voluntad. Y cuando lo hace, su obrar es tan perfecto que no deja margen de duda. Era su mano. Muchos creyentes se sienten olvidados porque su oración no ha sido respondida a tiempo. Pero, ¿a tiempo según quién? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Cuando Lázaro enfermó, Marta y María mandaron llamar a Jesús de inmediato, pero él no fue. Se quedó 2 días más donde estaba, y cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto. Para todos, era tarde. Pero para Jesús era el momento perfecto para revelar una dimensión más profunda de su gloria. Y si lo que tú llamas retraso es realmente una escena cuidadosamente planeada por Dios para mostrarte algo que aún no estás listo para ver, y si esa puerta cerrada es, en realidad, un escudo divino que te está protegiendo de algo que tú aún no percibes, confiar en el tiempo de Dios es abrazar la idea de que Él sabe cosas que tú no sabes. Es reconocer que mientras tú estás viendo una parte del cuadro, Él ya conoce el panorama completo. Es como ver una película desde el minuto 5 y juzgar el final. No tienes la historia completa, pero Él sí. En el ámbito de la ciencia, se ha estudiado el concepto de sincronía perfecta en sistemas biológicos. Por ejemplo, hay especies de luciérnagas que brillan de manera sincronizada, como si tuvieran un reloj interno invisible. No hay caos, no hay desorden. Todo ocurre en armonía. Eso es solo un pequeño reflejo de lo que ocurre en lo espiritual. Dios sincroniza personas, tiempos, lugares y circunstancias para que su voluntad se cumpla sin margen de error. A veces pedimos bendiciones que parecen no llegar, pero no sabemos que, si hubieran llegado antes, no habríamos podido sostenerlas. La respuesta no está tardando, está siendo calibrada, porque Dios no solo bendice, también protege. No solo responde, también prepara. Él no solo se enfoca en el destino, sino en el trayecto que nos lleva a Él. Quizás estás orando por un trabajo, una restauración, una sanidad o una respuesta que parece estar suspendida en el cielo. Pero hoy el Señor te recuerda que, aunque tú no lo veas, Él ya está obrando. Ya ha comenzado a mover las piezas, y cuando todo encaje en su plan, lo verás. Y entenderás por qué no podía ser antes, ni después. La historia de tu vida está siendo escrita por un autor que no comete errores gramaticales. Cada punto, cada coma, cada pausa tiene intención, y muchas veces los silencios entre capítulos no significan que la historia terminó, sino que el escritor está preparando el giro más impactante. No te desesperes. Dios no se ha olvidado de ti. Él no duerme, no se distrae y no abandona. Si aún no ha llegado lo que esperas, es porque aún no es el momento. Pero cuando ese momento llegue, te darás cuenta de que cada segundo de espera valió la pena. Dios no necesita correr. Él reina. Y los reyes no corren, caminan con autoridad. Número 3. Lo que hoy no entiendes. Hay situaciones que nos golpean sin previo aviso. Pérdidas inesperadas, puertas cerradas, relaciones que terminan, sueños que se apagan. En esos momentos,
Lo que más duele no es solo lo que ocurre, sino no entender por qué ocurre. Y cuando el alma no entiende, se tambalea. Nos sentimos como un caminante a ciegas, tratando de encontrar sentido en medio de la niebla. Pero hay una verdad profunda que sostiene a quienes deciden no soltarse de la mano de Dios. Lo que hoy no entiendes, mañana será parte de tu testimonio. Con frecuencia queremos que la vida sea como un mapa bien trazado, con caminos rectos y señales claras. Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces decide no mostrarnos todo el trayecto. Él entrega la revelación a cuentagotas. No porque disfrute nuestro desconcierto, sino porque sabe que la fe necesita el misterio para crecer. La fe se desarrolla cuando seguimos caminando, incluso sin entender. Piénsalo así: si todo en tu vida tuviera sentido desde el principio, ¿dónde estaría el espacio para confiar? ¿Dónde quedaría el lugar para la fe si cada paso ya viniera acompañado de una explicación lógica? Dios permite espacios oscuros en el alma para enseñarnos a vivir por convicción y no por confirmación. En el libro de Éxodo, Moisés guió al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años. Ellos no entendían por qué no podían llegar directamente a la tierra prometida. Daban vueltas y cada día parecía una repetición del anterior. Pero en ese proceso, Dios no solo los estaba guiando a un destino geográfico, sino que estaba transformando su corazón. Dios no tenía prisa en llevarlos a la promesa, tenía el propósito de prepararlos para sostenerla. Esa incomodidad que hoy sientes por no entender es parte del proceso que Dios usa para liberarte de la dependencia emocional de las circunstancias. Porque confiar cuando todo va bien es fácil, pero confiar cuando todo parece al revés es un acto espiritual profundo. Es adoración en su forma más pura. Es decir, Señor, no comprendo, pero me quedo contigo. Incluso la neurociencia ha estudiado el fenómeno de encontrar sentido en la adversidad. Se ha descubierto que las personas que logran reinterpretar los eventos dolorosos con una visión de propósito experimentan mayor resiliencia emocional, menor ansiedad y más esperanza. ¿Y quién da más propósito que Dios? Él convierte el dolor en plataforma, las lágrimas en semilla y el caos en dirección. Tal vez hoy estás preguntándote, ¿por qué se cerró aquella puerta? ¿Por qué me traicionaron quienes decían amarme? ¿Por qué no sanó esa persona por la que oré? ¿Por qué me siento estancado si estoy haciendo todo lo correcto? Esas preguntas son válidas y Dios no las ignora, pero muchas veces Él responde con algo más grande que una explicación. Responde con su presencia, y en su presencia, aún sin respuestas, hay paz. A veces Dios no nos explica el por qué, porque lo que quiere revelarnos es el para qué, y esa diferencia lo cambia todo. Quizás el dolor de hoy está gestando en ti una compasión que no tenías. Quizás la pérdida de hoy está limpiando tu camino para una misión mayor. Quizás el silencio de hoy es el terreno fértil donde Dios plantará el fruto que bendecirá a otros mañana. Es como una pintura vista demasiado de cerca. Solo manchas, trazos confusos, colores mezclados. Pero cuando tomas distancia, todo cobra forma. Así es la vida espiritual. Hay cosas que solo entenderás cuando mires hacia atrás. Cuando mires el proceso completo. Cuando recuerdes cómo era tu corazón antes de la prueba y veas quién eres después de ella. Dios no necesita que entiendas todo ahora. Solo necesita que sigas confiando. Como un niño que, aunque no entiende la ruta del viaje, duerme tranquilo en el asiento trasero porque sabe que su padre va al volante. No estás perdiendo el control. Estás siendo dirigido por alguien que jamás lo ha perdido. Y si hoy no entiendes, está bien, porque Dios sí entiende, y eso basta. Número 4. La ansiedad de querer controlar. Dentro de cada ser humano habita un deseo profundo, el deseo de tener el control.
control sobre los tiempos, los resultados, las personas, las emociones, incluso sobre Dios. Queremos entenderlo todo, anticiparlo todo, decidirlo todo. Pero en el camino espiritual, el control no es una virtud, es una carga. Y muchas veces la ansiedad nace de esa lucha interna entre lo que queremos manejar y lo que Dios nos pide soltar. Querer controlar lo incontrolable es como tratar de atrapar el viento con las manos. Te desgastas, te frustras y te decepcionas. Porque por más esfuerzo que pongas, nunca será suficiente para forzar los planes de Dios. La ansiedad espiritual surge cuando tu voluntad choca con la voluntad divina, cuando quieres acelerar lo que Dios está desacelerando, cuando te aferras a lo que Dios ya te pidió que entregaras. Jesús dijo: no se angustien por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Es una invitación clara, directa y desafiante, porque la mente quiere proyectarse al futuro, planearlo todo, asegurarse de que nada salga mal. Pero confiar en Dios es dar un paso hacia atrás y decir: tú sabes más que yo, me rindo a tu plan, incluso si no lo entiendo. ¿Sabías que, según estudios psicológicos, el 85% de las cosas por las que las personas se preocupan nunca llegan a ocurrir? Y del 15% restante, la mayoría de esas situaciones se resuelven mejor de lo que esperaban. Esto significa que gran parte de nuestra angustia es un producto mental, una ilusión creada por el deseo de controlar el futuro. Pero Dios no diseñó tu alma para vivir en ese estado. Él no te creó para llevar el peso de lo eterno sobre tus hombros frágiles. Cuando insistes en tener el control, te estás robando a ti mismo la oportunidad de experimentar la paz sobrenatural que solo viene cuando sueltas y confías. Abraham quiso ayudar a Dios en la promesa de un hijo, y nació Ismael, un hijo fuera del tiempo de Dios, fruto del apuro humano. ¿Cuántas veces hemos generado Ismaeles en nuestra vida por no esperar el Isaac que Dios tenía preparado? Decisiones apresuradas, relaciones tóxicas, negocios sin dirección divina, todo por no rendir el control. Dios no bendice la prisa, bendice la obediencia. Y muchas veces la obediencia consiste en hacer nada, excepto confiar. Sí, hacer nada activamente. Permanecer en fe, orar, adorar y descansar en medio del silencio. Eso también es obedecer. Imagina que tu vida es como un avión. Tú estás sentado como pasajero, viendo por la ventana, pero tú no tienes acceso a la cabina del piloto, no sabes la ruta exacta, ni las turbulencias que vienen, ni cuánto combustible queda. Solo sabes que alguien está a los mandos. ¿Te levantarías a intentar pilotear tú mismo, sin preparación, solo porque no entiendes lo que pasa? Claro que no. Pero así actuamos a veces con Dios. Dudamos de su pilotaje y queremos tomar el control. Soltar el control no es una derrota, es una victoria de la fe. Es como cuando un niño se duerme en los brazos de su padre sin hacer preguntas. No necesita saber la ruta, le basta con saber quién lo carga. Dios te está diciendo hoy: deja de correr delante de mí, deja de empujar puertas que yo aún no he abierto, deja de cargar con lo que yo ya te pedí que me entregues. No tienes que resolverlo todo, no tienes que saberlo todo. Lo que sí necesitas es confiar. Y esa confianza se construye cuando entiendes que el control es una ilusión, pero su fidelidad es una certeza. La ansiedad pierde poder cuando entiendes que no estás solo en esto, que hay un Dios que ve más allá, que ama más profundamente y que tiene mejores planes de los que tú podrías imaginar. Y cuando Él guía, nunca te equivocas. Número 5. El propósito en la demora. Dios nunca retrasa una bendición sin motivo. Detrás de cada día de silencio, detrás de cada todavía no, hay un propósito eterno en movimiento.
El ser humano teme la demora porque asocia el tiempo con pérdida, pero en el reino de Dios, cada segundo cuenta para el proceso de tu transformación. La demora no es una negación, es una sala de preparación. Es como el momento entre sembrar una semilla y ver el brote salir de la tierra. Nadie ve lo que ocurre debajo, pero eso no significa que nada esté sucediendo. Al contrario, lo más importante ocurre en lo invisible. Dios trabaja en las raíces antes de revelar los frutos. El carácter no se forma en la rapidez, se forma en la fricción del tiempo, cuando no hay respuestas rápidas, cuando la solución no llega, cuando parece que todo está estancado. Ahí es donde Dios está más activo en tu interior, porque el mayor milagro no es lo que ocurre fuera de ti, sino lo que ocurre dentro de ti mientras esperas. Mira a Moisés, 40 años en el desierto, no como líder, sino como pastor de ovejas. Una temporada larga, monótona y sin aparente propósito. Pero fue justo ahí donde Dios lo preparó para liberar a todo un pueblo. Sin ese tiempo en la soledad, jamás habría estado listo para confrontar a Faraón. La demora no fue castigo, fue estrategia divina, y a ti también te puede estar ocurriendo algo similar. Mientras sientes que el tiempo pasa sin avance, Dios está afinando tus pensamientos, tus emociones, tu fe. Te está entrenando para sostener la promesa que Él mismo colocó en tu corazón. Vivimos en una cultura de inmediatez. Queremos respuestas instantáneas, soluciones rápidas, gratificación inmediata. Pero Dios no es una máquina de respuestas. Él es un Padre que ama tanto, que se rehúsa a entregarte algo que aún no puedes manejar. Porque su amor no se mide por cuán rápido responde, sino por cuán profundamente te forma. La ciencia respalda esta verdad. En psicología del desarrollo se ha comprobado que el aplazamiento de la gratificación genera mayor estabilidad emocional, madurez y éxito a largo plazo. El famoso experimento del marshmallow con niños demostró que quienes sabían esperar obtenían mejores resultados en su vida adulta. ¿Qué nos dice esto? Que la espera forja dominio propio, y el dominio propio es uno de los frutos más poderosos del espíritu. Dios está más interesado en tu transformación que en tu comodidad, más interesado en tu eternidad que en tu momento presente. Y por eso, muchas veces permite la demora, no para hacerte sufrir, sino para fortalecerte, para que cuando llegue la respuesta, no te conviertas en esclavo de la bendición, sino en buen administrador de ella. Y si la demora no es porque algo esté mal, sino porque todo se está alineando, y si el silencio que sientes es porque Dios está organizando una escena donde su gloria será imposible de ignorar, la demora, cuando es de Dios, es una herramienta de precisión. Cada día que parece vacío es una página en blanco donde Él está escribiendo algo que aún no puedes leer, pero que un día entenderás con lágrimas de gratitud. Así que si te sientes en pausa, recuerda, la pausa de Dios nunca es pasividad, es preparación. No estás olvidado, estás siendo formado, no estás perdiendo tiempo, estás siendo reposicionado. El propósito de Dios nunca se cancela, solo se madura. Confía. La demora de hoy es la plataforma del milagro de mañana. Número 6. Aprender a descansar. Descansar no es dejar de hacer cosas. Descansar en Dios es una postura del alma. Es un estado profundo donde tu espíritu dice, Dios tiene el control, no necesito temer. Aprender a descansar en el tiempo de Dios es una de las señales más claras de una fe madura. Es cuando ya no vives en guerra contra el reloj, ni contra tus pensamientos, ni contra el futuro. El descanso no es pasividad, es confianza activa. Es como el marinero que, aun sabiendo que hay tormenta, se acuesta a dormir porque conoce la pericia del capitán. En la Biblia vemos a Jesús durmiendo en medio de una tempestad, en una barca sacudida por el viento.
Sus discípulos, llenos de ansiedad, lo despertaron gritando. Pero Jesús se levantó, reprendió al viento y les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Esa escena no fue escrita para mostrarnos que Jesús podía calmar tormentas. Fue escrita para enseñarnos que su presencia es mayor que cualquier tormenta y que, si Él está en tu barca, puedes descansar aunque el mar ruja. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto descansar? Porque el corazón humano quiere entenderlo todo, resolverlo todo, anticiparse a todo. Vivimos con el alma en estado de alerta, como si todo dependiera de nosotros. Pero cuando comprendes que Dios ya ha estado en tu mañana, que Él ve lo que tú no puedes ver y que su plan es perfecto, entonces algo dentro de ti se rinde, y esa rendición trae descanso. Vivimos en una sociedad que glorifica el esfuerzo continuo, el haz más, llega más lejos, no te detengas. Pero en el reino de Dios, muchas veces el mayor avance viene cuando te detienes a escuchar, confiar y esperar. Porque el alma agitada no puede oír la voz de Dios, pero el alma en descanso la distingue claramente. Incluso en la medicina, se ha comprobado que el descanso es vital para la regeneración celular, para el equilibrio hormonal y para la estabilidad emocional. El cuerpo necesita descanso para sanar, y así también el espíritu necesita reposar en la soberanía de Dios para fortalecerse. ¿Cuándo fue la última vez que te rendiste por completo y dijiste: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía? ¿Cuándo fue la última vez que en vez de correr decidiste quedarte quieto y confiar? El Salmo 37 dice: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esa es una fórmula divina. Encomendar plus confiar. Dios se mueve. No dice lucha, desespera, fuerza las cosas. Dice confía, y el resultado es que Dios actúa. Descansar no significa dejar de trabajar, sino dejar de preocuparse. Es entender que puedes hacer tu parte con excelencia y luego dejar que Dios haga la suya con perfección. Es ese equilibrio santo entre responsabilidad y dependencia. Imagina que estás cruzando un puente colgante. Puedes avanzar lentamente, con pasos firmes, pero no puedes cargar toneladas de peso emocional mientras lo haces. Si lo haces, el puente se tambalea. El descanso es soltar esa mochila, es decir: Señor, no puedo con todo esto, pero tú sí. Muchos cristianos viven con una fe teórica, pero una ansiedad práctica. Hablan de confiar, pero no descansan. Proclaman que Dios tiene el control, pero viven con el alma al borde del colapso. Hoy, Dios te invita a alinear tu fe con tu descanso, a que lo que dices con tu boca lo sientas también en tu corazón. Él no necesita que corras más rápido. Necesita que confíes más profundo, que creas que su tiempo no solo es perfecto, también es bueno, justo y lleno de amor. Descansar en Dios es una de las formas más bellas de adoración, es decir, con tu actitud: Señor, confío tanto en ti que puedo cerrar los ojos en medio del caos, sabiendo que tú sigues despierto. Y en ese descanso, el alma respira, la fe crece y el corazón se alinea con el cielo. Número 7. La fe que madura. La fe no nace madura. La fe se desarrolla, se estira, se prueba. Comienza como un susurro tímido y poco a poco se convierte en una roca firme. Pero ese crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en el proceso. Y confiar en el tiempo de Dios es uno de los entrenamientos más profundos que el alma puede experimentar. Porque no se trata solo de creer que Él existe, sino de creerle cuando todo parece decir lo contrario. Una fe que solo funciona cuando hay respuestas rápidas no es fe, es conveniencia. Pero una fe que decide permanecer firme en medio del silencio, en medio de la incertidumbre, en medio del todavía no,
Es una fe que ha echado raíces profundas, una fe que ha sido refinada por el fuego del tiempo. Dios no está interesado en una generación de creyentes impacientes que abandonan a la primera demora. Está formando hijos que confían en su carácter más que en sus circunstancias, que no se rinden cuando las emociones fluctúan, que entienden que el tiempo de Dios no es un castigo, sino un aula de madurez espiritual. El apóstol Pablo dijo: nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Observa el orden: tribulación, paciencia, carácter, esperanza. No hay atajos. No se llega a una fe sólida sin pasar por un proceso incómodo. Y ese proceso muchas veces tiene un nombre: esperar. En biología existe un fenómeno llamado resiliencia celular, donde las células expuestas a estrés moderado desarrollan mecanismos de defensa que las hacen más fuertes a largo plazo. ¿No es eso exactamente lo que hace Dios con tu fe? La expone a momentos donde parece frágil, pero en realidad la está fortaleciendo desde adentro, y en ese proceso te vas volviendo más estable. Ya no vives reaccionando a todo, ya no te derrumbas por cada retraso. Aprendes a confiar. No porque todo esté claro, sino porque ya has caminado lo suficiente con Dios como para saber que Él nunca falla. La fe que madura entiende que el tiempo de Dios no siempre será cómodo, pero siempre será correcto. Aprende a ver los no y los espera como parte de su amor, no como rechazo. Aprende a discernir que muchas veces Dios está más interesado en lo que ocurre dentro de ti que en lo que ocurre fuera de ti. Recuerda a Pedro, caminando sobre el agua. Su fe lo sostuvo mientras tenía los ojos en Jesús. Pero en cuanto miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esa es la imagen de la fe inmadura. Se deja llevar por lo que ve, por lo que siente, por lo que oye. Pero la fe madura mantiene su mirada fija en aquel que es inmutable. Y si lo que estás viviendo ahora es la etapa exacta que necesitas para alcanzar la versión de ti mismo que Dios vio cuando te creó, y si esta espera no es una barrera, sino una incubadora donde tu fe está creciendo en silencio. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto confías cuando no entiendes nada. Y esa confianza se demuestra en tu forma de hablar, de decidir, de esperar sin quejarte, de adorar sin recibir aún, de avanzar sin tener todas las respuestas. Dios no busca perfección, busca profundidad, y para alcanzarla muchas veces tendrás que pasar por el túnel de la incertidumbre. Pero no temas, Él camina contigo, Él ve tu proceso, Él honra la fe que no se rinde. No te frustres si sientes que tu fe aún es débil. Todo músculo comienza pequeño, pero si lo ejercitas, si lo alimentas con la palabra, si lo fortaleces en oración, crecerá, y llegará el día en que mires hacia atrás y digas: antes me angustiaba por lo que hoy me hace confiar más. La fe que madura no busca resultados inmediatos, busca conexión profunda con Dios, porque al final no se trata solo de lo que recibes, sino de en quién te conviertes mientras esperas. Número 8. Dios ve lo que tú no ves. A veces creemos que todo está detenido, que nuestras oraciones no han movido nada, que nuestros pasos no nos han llevado a ningún lugar, que el cielo se ha cerrado. Pero lo cierto es que Dios está viendo cosas que tú ni siquiera imaginas. Él observa el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Su mirada no es lineal ni limitada como la nuestra. Él ve desde la eternidad. Lo que tú percibes como obstáculos, Dios lo percibe como parte del camino. Lo que tú llamas atraso, Él lo llama protección. Donde tú ves una puerta cerrada, Él ve una desviación que evitará tu ruina. Y donde tú ves un imposible, Él ve una oportunidad para manifestar su gloria. El profeta Isaías escribió que los pensamientos de Dios
no son como los nuestros, ni sus caminos como los nuestros. Porque así como el cielo está más alto que la tierra, así son sus planes más altos que los nuestros. No se trata simplemente de una diferencia de perspectiva, se trata de una diferencia de dimensión. Tú ves el instante, Dios ve la eternidad, tú ves el árbol, Dios ve todo el bosque. Piénsalo así, estás dentro de un laberinto. Miras a tu alrededor y todos son muros, callejones sin salida, confusión, pero Dios está en lo alto, mirando desde arriba. Él ve dónde estás, ve hacia dónde vas, ve dónde estás a punto de tropezar y guía tus pasos con sabiduría perfecta. Esa es una de las razones por las que confiar en su tiempo es vital. Porque muchas veces, si Dios actuara según tu visión limitada, el resultado sería desastroso. Él detiene lo que tú quieres hoy, para darte lo que realmente necesitas mañana. Incluso en la ciencia, en la neurociencia cognitiva, se habla del punto ciego perceptual, es decir, áreas que el ojo humano no alcanza a registrar, aunque estén justo frente a nosotros. Y en la vida espiritual ocurre igual. Hay realidades que no ves, peligros que no percibes, procesos que no comprendes, pero Dios, en su omnisciencia, está viendo todos esos puntos ciegos y actuando a tu favor. Un ejemplo claro lo vemos en la historia de Eliseo y su siervo, cuando estaban rodeados por un ejército enemigo. El siervo, con miedo, dijo: ¿Qué vamos a hacer? Pero Eliseo oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Y al instante, el siervo vio carros de fuego rodeando el lugar. La protección ya estaba allí, pero él no la veía. Y si tú también estás rodeado por una respuesta que aún no puedes ver, no subestimes el silencio de Dios. Porque mientras tú estás esperando, Él está organizando escenarios, conectando personas, moviendo situaciones, cerrando puertas equivocadas y preparando tu corazón para lo que vendrá. Él no está inactivo, está en los detalles, en los retrasos, en lo invisible. Quizás no entiendas por qué te dijeron no en aquella entrevista, por qué se rompió esa relación, por qué no se concretó ese plan que parecía perfecto, pero Él lo vio antes que tú. Y en su amor decidió actuar para evitar que un buen plan arruinara un propósito eterno. ¿Y si ese aparente fracaso fue realmente una victoria disfrazada? ¿Y si la demora no es por lo que falta afuera, sino por lo que aún necesita ocurrir dentro de ti? Dios no necesita explicarte todo para demostrarte que te ama. A veces te ama tanto que te dice: espera, aunque duela. Y en ese espera te está protegiendo, formando y alineando con su propósito. Recuerda, mientras tú estás atrapado en el ahora, Él ya está en tu mañana. Ya ha visto cómo encajan las piezas que hoy no entiendes y te dice con ternura: confía. Yo veo lo que tú no ves. Y esa verdad es suficiente para descansar. Número 9. Esperar con esperanza. Esperar no es cruzarse de brazos, no es resignarse, no es rendirse. Esperar en Dios es una de las formas más activas de la fe, porque esperar con esperanza implica que, aunque tus ojos no vean, tu corazón ya cree. Aunque nada cambie por fuera, por dentro hay una certeza silenciosa, profunda, firme, de que Dios está obrando. Muchos creen que la esperanza es ingenua, pero en realidad es uno de los actos más valientes del alma, en un mundo que vive con prisas, que desprecia la lentitud, que teme al silencio. Tener esperanza es nadar contra la corriente. Es como un ancla que se sujeta a la promesa de Dios, no a las circunstancias. Es decir, todo a mi alrededor parece estancado, pero yo sé que mi Dios sigue siendo fiel. La esperanza bíblica no es simplemente un deseo vago de que algo ocurra. Es una expectativa basada en el carácter de Dios. No se apoya en lo que se ve, sino en quien Él ha demostrado ser una y otra vez. Esperar con esperanza es recordar los milagros pasados y proyectarlos sobre el futuro con confianza.
Si Él lo hizo antes, lo volverá a hacer. Mira a Noé. Dios le pidió que construyera un arca en medio de la sequía. 120 años construyendo algo que no tenía sentido para nadie más. Día tras día, martillo tras martillo, mientras el mundo se burlaba, él esperaba con esperanza. Y cuando la lluvia llegó, la fe de Noé no fue sorprendida, fue recompensada. Esperar con esperanza es como sembrar una semilla y regarla cada mañana, aunque el terreno parezca igual. El agricultor no ve la raíz que crece bajo tierra, pero cree, porque sabe que la naturaleza sigue su curso, incluso cuando no lo ve. Así también es Dios, obra en lo oculto, en lo invisible, en lo que no puedes medir, pero siempre está actuando. Incluso la ciencia ha demostrado que la esperanza tiene un impacto fisiológico en el cuerpo humano. Estudios en neurociencia muestran que las personas que mantienen una actitud de esperanza activan regiones del cerebro relacionadas con la resiliencia, la creatividad y la recuperación emocional. Es decir, esperar con esperanza no solo es bueno para el alma, también lo es para la salud. Pero hay un peligro silencioso al esperar, dejar que el corazón se enfríe. Por eso Proverbios dice: la esperanza que se demora enferma el corazón. No porque la esperanza sea débil, sino porque muchos dejan de regarla. Muchos cambian la fe por queja, la oración por silencio, la expectativa por cinismo. Pero tú no eres de esos. Si estás escuchando esto, es porque el Espíritu de Dios está avivando en ti una llama que parecía apagada. ¿Qué pasaría si hoy decides volver a esperar como al principio? ¿Qué ocurriría si en lugar de enfocarte en lo que aún no ha llegado, comienzas a celebrar lo que Dios ya está preparando? Esperar con esperanza no significa que no llorarás, que no te cansarás, que no habrá días de duda. Significa que, a pesar de todo eso, seguirás creyendo. Porque sabes que el Dios que te prometió no miente, que aunque tus emociones fluctúen, su palabra permanece. Dios no ignora tu espera, Él la valora, Él la recoge. Cada suspiro, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada en oración, es vista desde el cielo y no quedará sin fruto. No dejes que la espera te robe la esperanza, deja que la esperanza le dé propósito a tu espera. Recuerda, el mismo Dios que caminó con Abraham, con Sara, con José, con David, camina contigo. Y si ellos vieron el cumplimiento de la promesa después de largos procesos, tú también lo verás. Pero no solo verás el milagro, verás quién te has convertido mientras lo esperabas. Así que mantente firme, habla como quien cree, ora como quien ya recibió. Adora como quien ya vio la mano de Dios, porque el cielo responde a la fe y se conmueve con la esperanza. Y lo que Dios ha reservado para ti llegará, no un minuto antes, no un segundo después. Justo en el momento donde tu corazón esté preparado para sostenerlo con gratitud y con honra. Número 10. La paz de confiar. Hay una paz que no se compra, que no se explica, que no se produce con técnicas de relajación ni con pensamientos positivos. Es una paz que solo nace cuando decides confiar de verdad. No confiar parcialmente, no confiar solo cuando las cosas van bien, sino confiar en lo más profundo, cuando el suelo tiembla y el cielo parece cerrado. Esa paz, la verdadera, viene cuando el alma se rinde ante la soberanía de Dios. El corazón humano fue diseñado para confiar. Por eso, cuando no lo hace, vive en guerra consigo mismo. Ansiedad, insomnio, miedo, desesperación, todo eso brota cuando intentamos llevar cargas que no nos corresponden. Pero en el momento en que el alma se entrega y dice: Señor, haz tu voluntad, yo descanso en ti, algo milagroso ocurre. El caos sigue afuera, pero adentro reina una calma inexplicable. Esa es la paz de confiar.
Esa paz no significa que todo esté resuelto, significa que tú has decidido creer que todo será resuelto en el tiempo correcto. Significa que ya no necesitas tener el control, porque sabes quién lo tiene. Es como el niño que se duerme en el auto sin saber a dónde va, pero confiado en que su padre lo llevará a casa. La palabra dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mira qué hermoso. Perfecta paz. No parcial, no frágil, no intermitente, paz completa, profunda, permanente. Pero esa paz tiene un origen, la confianza. No viene del esfuerzo, ni del conocimiento, ni de la lógica. Viene de mirar al Señor y decir: tú sabes más que yo, me rindo a ti. Incluso la ciencia ha estudiado cómo la confianza reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Las personas que practican la entrega espiritual sincera tienen mejor salud mental, emocional y física. No es magia, es diseño. Fuiste creado para depender de un padre, no para cargar el universo en tus hombros. Piénsalo así: cuando estás en un avión, tú no vas a la cabina a comprobar si el piloto sabe lo que hace. No le exiges explicaciones. Te sientas, te ajustas el cinturón y confías, aún sin verlo. ¿Por qué, entonces, te cuesta tanto confiar en Dios, que es infinitamente más sabio que cualquier piloto humano? Si Él permitió el vuelo, Él sabe la ruta, y si hay turbulencia, también sabe cómo atravesarla. Confianza no es ignorancia, no es negar la realidad, es reconocer que hay una realidad más grande que la que ves. Es mirar al diagnóstico, al banco vacío, al silencio de una relación, al calendario sin respuesta, y aún así decir: mi corazón no se turba, porque mi Dios no ha cambiado. Y si la paz que estás buscando no depende de que las cosas mejoren, sino de que tú descanses. Y si tu milagro no ha llegado aún, porque Dios quiere que primero aprendas a tener paz, incluso sin Él. Cuando confías, todo cambia. Tus palabras se vuelven más suaves, tus decisiones más sabias, tu rostro más sereno, porque la paz de Dios no es emocional, es espiritual. Es una quietud interna que te abraza cuando nada afuera parece mejorar, y esa paz es testimonio. Las personas a tu alrededor verán que, mientras otros se desesperan, tú esperas y confiarán también. Dios no quiere que vivas con el alma en guerra. No te llamó a una vida de sobresaltos, sino de fe. El proceso puede ser largo, pero en cada paso puedes caminar con calma, sabiendo que el tiempo de Dios no solo es perfecto, también es pacificador. No te acostumbres a vivir inquieto. No normalices la ansiedad. El corazón que confía reposa. El alma que cree se silencia. Y cuando eso ocurre, la vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un camino de descanso y obediencia. Hoy, haz un ejercicio espiritual simple pero profundo. Inhala profundo y exhala confianza. Entrega tus preocupaciones, libera tus miedos, cambia tus preguntas por adoración, porque en el momento en que decides confiar, estás haciendo espacio para que la paz de Dios invada tu interior como un río que no se detiene. Y allí, en esa paz, escucharás con más claridad su voz y sentirás con más fuerza su abrazo. Número 11. El momento correcto. Dios no improvisa. Cada detalle de tu vida ha sido observado, medido y amado desde antes de que nacieras. Cada puerta que se abrió, cada persona que llegó y también cada espera que tuviste que soportar, todo forma parte de un tiempo divinamente calculado. Y cuando finalmente llega su momento, todo encaja, no por casualidad, sino por providencia. A menudo deseamos que las cosas sucedan ahora. Nuestro corazón anhela respuestas inmediatas, soluciones instantáneas, milagros urgentes.
Pero el cielo no se mueve por el reloj humano, se mueve por el kairos de Dios, ese instante preciso, orquestado por su sabiduría, donde las piezas invisibles del universo se unen en armonía perfecta. Cuando llega ese momento, no hay fuerza que lo impida, no hay oposición que lo detenga. Lo que parecía imposible se vuelve simple. Lo que parecía cerrado se abre con naturalidad, porque cuando Dios dice, ahora, todo lo que antes era esfuerzo se convierte en cumplimiento. Mira la vida de Sara. Esperó durante años una promesa que parecía ya inalcanzable. Su vientre envejecía, las esperanzas se marchitaban, la lógica humana se desmoronaba. Pero Dios no actuó según la lógica. Actuó según su tiempo. Y cuando llegó ese momento exacto, Sara rió, porque lo que era absurdo se volvió realidad. No por sus fuerzas, sino por la fidelidad de Dios. El momento correcto de Dios no llega ni antes ni después. Llega cuando estás listo. No cuando tú crees estarlo, sino cuando Él sabe que lo estás. Porque el tiempo de Dios no solo cuida lo que recibirás, sino también quién serás al recibirlo. Es como una flor que brota solo en primavera. Puedes regarla, puedes cuidarla, puedes hablarle, pero si intentas forzar su floración en invierno, no crecerá. No porque no tenga potencial, sino porque aún no es el ambiente adecuado. Dios espera la estación correcta, y cuando esa estación llega, el florecer es inevitable. También la ciencia nos habla del tiempo óptimo en múltiples disciplinas. Desde la agricultura, donde cada semilla tiene su ciclo exacto, hasta la medicina, donde los tratamientos tienen un horario ideal para mayor efectividad. Si la creación tiene tiempos diseñados, ¿cómo no los tendrá el Creador para tu vida? Cuando el momento correcto llega, verás cómo personas que no te conocían se convierten en instrumentos de bendición. Oportunidades que antes se cerraban, se abrirán solas. Tu alma estará más madura, tu discernimiento más afinado, y lo que hoy parecería una carga será una corona. Y si la espera no es el enemigo, sino el guardián de la promesa, y si Dios ha estado protegiendo tu bendición, hasta que tú seas capaz de sostenerla con sabiduría. Porque Dios no da cosas grandes a manos inmaduras. Su amor es tan profundo que no te entregará algo que te aleje de Él. Por eso prepara primero tu corazón, tu carácter, tu visión, y luego, en el momento exacto, te entrega lo que ya era tuyo desde antes de pedirlo. El momento correcto de Dios es más que una fecha en el calendario. Es una cita divina donde tu fe, tu obediencia y su propósito se encuentran. Y cuando eso ocurre, no hay confusión, hay paz, no hay lucha, hay dirección. Confía. Cada segundo de espera te está acercando al instante en que Dios dirá, ahora. Y cuando lo diga, nada será igual, porque lo que Él hace, lo hace perfecto, y lo que llega de su mano, nunca llega tarde. Número 12. Un corazón rendido. Hay un momento en la vida espiritual en el que ya no quedan fuerzas para luchar, ni preguntas por formular, ni estrategias por intentar. Es entonces cuando el alma se rinde, no por derrota, sino por revelación. Descubre que la verdadera victoria no está en controlar, sino en confiar. No está en correr, sino en rendirse. No en entender, sino en decir con fe, Señor, confío en ti. Un corazón rendido no es un corazón débil. Al contrario, es un corazón fuerte, valiente, maduro. Uno que ha caminado por el valle, ha soportado el silencio, ha resistido la demora y aún así ha decidido permanecer. Rendirte a Dios es abrir tu alma como tierra fértil y decir, haz en mí según tu voluntad. Ya no voy a forzar, ya no voy a correr, ya no voy a temer. Este tipo de rendición es sagrada, es profunda, es como un altar invisible donde dejas tus cargas, tus planes, tus expectativas y permites que Dios ponga las suyas.
En ese altar ocurre un intercambio eterno. Tú entregas el peso y Él te da su paz. Tú entregas tus plazos y Él te da su propósito. Tú entregas tu ansiedad y Él te da descanso. La rendición no es pasividad, es transformación. Es el paso final de una fe que ha sido probada, desgastada y finalmente refinada, como el oro en el fuego, como el barro en manos del alfarero. La rendición es la forma en que Dios toma lo que está quebrado y lo convierte en obra maestra. Y si lo único que te falta no es una respuesta, sino rendirte de verdad, y si todo este tiempo has estado esperando que Dios se mueva y en realidad Él ha estado esperando que tú sueltes. Cuando Jesús oró en Getsemaní, no pidió que se hiciera su voluntad, pidió que se hiciera la del Padre, y aunque en su humanidad deseaba evitar el dolor, su rendición marcó el comienzo de la redención, porque cuando un corazón se entrega por completo, Dios desata el cielo. Rendirse no es el final del proceso, es el inicio del cumplimiento. Es el momento en el que ya no peleas con el tiempo, ni con el proceso, ni con Dios. Es cuando dices, Señor, si aún no llega, es porque no estoy listo, pero me preparo. Si no lo entiendo, no importa, porque confío en que tú sí lo entiendes. Y esa postura interior lo cambia todo, porque un corazón rendido vive ligero, ya no negocia con el miedo, ya no se desgasta en conjeturas, ya no vive contando los días, vive presente, en paz, en gozo, en expectativa santa, porque ha aprendido que rendirse no es perder, es ganar espacio para lo eterno. Quizás este sea el momento para que tú también digas, de forma sencilla pero poderosa, Señor, hoy me rindo. Dilo con el corazón, sin máscaras, sin condiciones, no porque te rendiste ante las circunstancias, sino porque te rendiste ante el amor inquebrantable de tu Padre. No sabes cuánto poder se desata cuando un hijo de Dios deja de pelear y comienza a confiar. Es ahí donde lo sobrenatural ocurre. Es ahí donde la espera encuentra sentido, donde el proceso revela su fruto, donde lo que parecía estancado florece con fuerza y belleza. No necesitas tener todo resuelto para rendirte. Solo necesitas creer que cuando tú sueltas, Dios toma el control. Y cuando Él dirige, todo tiene propósito. Así que respira profundo, afloja el alma y declara con tus labios y tu vida, Señor, confío en tu tiempo y me rindo con fe. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo desde lo más profundo del corazón. No eres cualquiera. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. Muy pocos perseveran hasta el último segundo de una enseñanza espiritual. Pero tú has demostrado que tienes hambre de Dios, que tu alma busca más que palabras bonitas, busca dirección, busca verdad, busca revelación. Y esa perseverancia que acabas de mostrar es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Por eso, quiero que escribas en los comentarios esta frase: confío en el tiempo de Dios porque Él nunca se equivoca conmigo. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración de fe, es una marca espiritual. Quiero que la escribas para que pueda conocer los nombres de los elegidos, de los que no se rinden, de los que van hasta el final. Quiero ver tu nombre allí para saber que estás caminando este camino conmigo y que estás listo para lo que viene. Ahora escucha esto con atención. Este video puede ser una respuesta a la oración silenciosa de alguien más, una palabra que cambie el rumbo de una vida, una semilla que florezca en el corazón de alguien que está al borde de rendirse. Pero eso solo ocurrirá si tú lo compartes. ¿Y si ese amigo que no cree termina viendo este video porque tú lo compartiste? ¿Y si ese familiar que está a punto de perder la fe recibe esperanza al escucharlo gracias a ti? Compartir este video no es solo un clic, es un acto evangelístico.
Es una extensión del reino, es un sí al llamado de Dios de llevar su palabra hasta lo último de la tierra. No lo subestimes, no lo pospongas, sé un canal de bendición ahora. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo, pero no por seguir contenido. Hazlo por construir un refugio espiritual. Muchos no tienen una iglesia cerca. Muchos viven en lugares donde no pueden congregarse. Este canal se ha convertido en su altar, en su apoyo, en su fuente de alimento para el alma. Si tú formas parte de esta comunidad, te conviertes también en parte de ese mover de Dios. No seas espectador, sé participante. Sé parte del ejército silencioso que está llevando luz a través de cada video, de cada enseñanza, de cada palabra que sale de aquí. Suscribirte, darle me gusta y comentar no es un favor que haces. Es una siembra que haces en el reino de los cielos. Y si no lo haces, si decides marcharte en silencio, sin dejar huella, sin suscribirte, sin compartir, te vas. Pero te llevas contigo algo incompleto, porque esta obra se activa cuando se comparte, porque el fuego se mantiene encendido cuando lo pasamos a otros. Así que hoy te digo con amor, pero con verdad, no te vayas sin hacer tu parte. Hazlo con gozo, hazlo con propósito, hazlo sabiendo que detrás de cada acción tuya hay una vida esperando ser tocada por Dios. Y si este video ha tocado tu corazón, te invito a seguir viendo los demás contenidos de este canal. No dejes que esta llama se apague. Alimenta tu fe. Permanece conectado. Que cada video sea una cita divina, un susurro de Dios directo a tu alma. Ahora, quédate un momento en silencio. No cierres el video aún. No apagues esta atmósfera. Deja que la música que sigue acaricie tu espíritu. Permanece quieto. Y en ese silencio, dile algo al Señor. Dale gracias por este día. Dile que confías. Exprésale tu amor. No interrumpas la conexión. Déjala fluir hasta el final, porque a veces lo que Dios más quiere es que simplemente lo escuches. Paz en Cristo. Te espero en el próximo video.